Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a nuestra exposición. Somos estudiantes de la Universidad del Quindío del programa académico Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología Archivística, primer semestre, correspondiente a la asignatura Fundamento en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, con el docente Jairo Hernán Díaz. Somos los estudiantes David Torres y Rodian Fontalvo, del correspondiente al grupo número 1. Los temas a tratar: el video del profesor Rendón, el objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de estudio de la medicina no es el hospital. Reflexiones epistemológicas sobre la bibliotecología. Otros temas a tratar: características de la información, propiedades de la información digital y situación comunicativa. Otros temas: la biblioteca, el archivo y los centros de documentación. El primer tema a tratar es el video del profesor Miguel Rendón sobre el objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de estudio de la medicina no es el hospital. Reflexiones epistemológicas de la bibliotecología. Él en su video da unas explicaciones sobre los objetos de estudio que deben ser abarcantes, abstractos y que tengan líneas y temas de investigación. En este caso, el objeto de estudio de la bibliotecología, él cuenta que es el sistema, porque cuenta con estas características y además de eso habla sobre que los demás temas tratados como la información, como el usuario, van muy relacionados con el sistema, o sea que en realidad el sistema abarca todos los demás. Vamos a hablar sobre la información. ¿Qué es la información? Es todo lo que fortalece, se modifica o crea conocimiento. ¿Cuál es la características de la información? Está que sea oportuna, que tenga exactitud, que tenga que sea completa. Vamos a hablar sobre la información. ¿Qué es la información? Es todo lo que fortalece, se modifica o crea conocimiento. ¿Cuál es la características de la información? Está que sea oportuna, que tenga exactitud, que tenga que sea completa, que estas características son importantes porque permiten identificar muy bien la información. ¿Qué es la diferencia entre la información y el conocimiento? Que la información hay que analizarla, hay que depurarla. El conocimiento es cuando ya se hace ese filtro entre la información que se depura y que va a manos de los expertos. El contexto puede variar. Ahora hablaremos sobre las propiedades de los sistemas digitales. Está la computabilidad, la capacidad, la virtualidad. Como decía, la información no es sinónimo de conocimiento. En estos últimos tiempos, avanzando la tecnología, el hombre se ha identificado con las nuevas tecnologías, pero además ha tenido algunos problemas porque cada vez es más rápido el nuevo conocimiento, y esto ha permitido que el hombre esté en constante movimiento y innovación. Hablaremos sobre los archivos.
Hola a todos, mi nombre es David Torres, estudiante de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El curso Fundamentos de SIDBA del profesor Jairo Hernández Arias. El día de hoy les voy a hablar de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación. Veamos. Bueno, en este momento voy a empezar a explicarles qué es una biblioteca. Es un lugar que contiene libros, revistas, publicaciones y otros documentos debidamente organizados y cuya finalidad es ofrecer un servicio a los diferentes usuarios que acuden a ella en busca de información. ¿Cómo nacen las bibliotecas? Las bibliotecas son artificiales. Esto quiere decir que las instituciones las crean de acuerdo a sus necesidades específicas, como por ejemplo las bibliotecas universitarias, las bibliotecas escolares, las bibliotecas especializadas y las bibliotecas para personas en condición de discapacidad. Función de las bibliotecas. Las bibliotecas tienen como función principal permitir el acceso a información confiable y satisfacer las necesidades educativas e investigativas de los diferentes usuarios que recurren a ellas. ¿Qué servicios ofrecen las bibliotecas? Las bibliotecas ofrecen múltiples servicios. Aquí algunos de ellos: consulta en sala, préstamo de libros y otros materiales, servicio de referencia e información bibliográfica, actividades culturales, animación a la lectura, préstamo de películas educativas, préstamos de DVDs. Clases de bibliotecas. Existen diferentes tipos de bibliotecas. Las bibliotecas nacionales son bibliotecas del Estado y generalmente su uso no está enfocado al público en general. Es más como conservación de ejemplares o como patrimonio cultural. Las bibliotecas públicas son las más comunes y más frecuentadas. No están inspiradas en un usuario determinado, sino que sirven de fuente de información al público en general. Las bibliotecas universitarias o académicas, destinadas a un público determinado del ámbito académico y científico. Las bibliotecas especializadas. En estas bibliotecas, tanto los fondos documentales como los usuarios son especiales. Sus colecciones son dirigidas a un área de estudio en particular. Bibliotecas para ciegos. Estas bibliotecas utilizan el sistema Braille y están orientadas a las personas no videntes con el fin de lograr la inclusión y el acceso a la información de este público en general. Bibliotecas infantiles. Su especialidad es la literatura infantil. Usualmente son más interactivas que las demás, precisamente para motivar el aprendizaje de los niños. Y las bibliotecas para minorías étnicas. Son bibliotecas especializadas en las lenguas, las costumbres y la historia de una etnia en particular. Existen muchos otros tipos de bibliotecas o clases de bibliotecas, pero en el día de hoy quise traerles esas. Los archivos. Los archivos nacen de forma natural, es decir, surgen por la actividad de una persona o de una institución y sirven para dar fe y dar constancia de dicha actividad. No nacen con el fin de transmitir conocimiento, como es el caso de las bibliotecas. Sus usuarios usualmente son investigadores y los funcionarios de la misma entidad productora de la información. Las clases de archivos. Los archivos se clasifican de la siguiente manera. Según el ciclo vital del documento se clasifican en archivo de gestión o de oficina, que es el archivo que contiene la documentación activa, el archivo central o intermedio. En este encontramos la documentación semiactiva, y el archivo histórico, que es donde está la documentación que está completamente inactiva. Según el uso de la documentación se clasifican en archivos activos. Aquí se almacenan los documentos en proceso de trámite, son documentos de permanente consulta. Los archivos semiactivos.
Se almacenan documentos de carácter permanente, que por su valor histórico, legal o técnico son de consulta esporádica. Los archivos inactivos. En él se guardan documentos de años anteriores, son documentos que han perdido su vigencia. Los centros de documentación. Los centros de documentación son unidades dedicadas a la recopilación, selección, análisis y difusión de información especializada. Sus usuarios son especialmente investigadores, académicos y profesionales. En ellos se pueden encontrar materiales audiovisuales y bibliográficos en áreas específicas y con temáticas exclusivas. Objetivos de los centros documentales. Los centros de documentación o centros documentales están constituidos por personas que procesan la información de los documentos de un campo temático en el que esté especializado el fondo, con el fin de proveer información precisa a una comunidad de usuarios especializados. Clases de centros de documentación. Los centros de documentación pueden ser centros de documentación especializados, centros de documentación nacionales, centros de documentación internacionales. El objetivo principal de las unidades de documentación, ya sean bibliotecas, archivos o centros de documentación, es brindar información a los usuarios. La información y el usuario en este contexto van unidos y se complementan de forma precisa. En cuanto a la pregunta del profesor Jairo Hernán Díaz sobre la aplicabilidad de estos conceptos y de todo lo que hemos visto con él en el ámbito de nosotros, en lo que nosotros hacemos en nuestra vida profesional, pues en mi caso particular yo trabajo en un archivo y sí me ha sido muy útil toda la información que he recibido. Los temas me han parecido súper interesantes, muy importantes. Y yo pienso que lo importante no es si en este momento todos pertenecemos a o desarrollamos nuestra vida profesional en centros de documentación o en archivos o en bibliotecas. Yo pienso que lo importante es que cada uno de nosotros, si tiene la oportunidad y ya se desenvuelve en esos campos, pues fabuloso, que de una vez empecemos a poner en práctica todos esos conocimientos que los docentes muy generosamente nos imparten cada día con sus actividades, con los foros, con el apoyo que nos dan. Es muy importante hacerlo porque tenemos la oportunidad de crecer como estudiantes, de crecer en nuestra vida profesional si ya lo podemos poner en práctica. Eso nos abre nuevas oportunidades en las empresas donde trabajamos y en otras empresas incluso. Entonces es importante apropiarnos de todos esos conocimientos y darle el mejor provecho posible que podamos. No importa si no estemos trabajando en estas unidades, repito. Lo importante es que para nosotros como estudiantes en este programa, pues supongo que estas bases que estamos viendo, no solamente en este curso, sino en los demás cursos que estamos viendo, son muy importantes, son las bases para todo lo que va a ser nuestra vida universitaria y para todo lo que va a ser después nuestra vida como profesionales. Así que pues no me queda más que decir que agradezco mucho todo esto que nos están dando, todo este material que nos da cada día el profesor Jairo Hernán. Muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes. Espero que este video les sirva en algún momento también para consulta o para consultar a otras personas que tengan la oportunidad de verlo. Y bueno, en otra oportunidad nos volveremos a ver. Muchas gracias.